Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Y espero que ya tengan todo listo para comenzar con esta sesión de español para sexto grado. Y como siempre me acompaña la maestra Gaby Rivas. Bienvenida, Gaby. Hola María, qué gusto saludarte. Y pues como siempre es un placer estar con ustedes en esta sesión de lengua materna español. Pues antes de comenzar con todo lo que tenemos preparada para esta sesión, vamos con Ajolisto, quien nos tiene un consejo. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Gaby, pues nuestros niños y niñas, y tú también sabes que yo me siento muy agradecida y afortunada de acompañarlos en este proceso de aprendizaje y pues al mismo tiempo aprender yo también muchas cosas. Muchas gracias por tus palabras, María. Y antes de continuar el trabajo con la carta de opinión, me gustaría que leyéramos el texto de hoy. ¿Qué te parece? ¿De verdad, Gaby? Ay, no lo puedo creer, es la segunda vez que lo hacemos sin que te lo pida. Ay. El texto no tiene que ver con la carta, por eso prefiero que lo hagamos antes de entrar en materia. Ah, pues yo feliz. ¿Y qué vamos a leer el día de hoy? Vamos a leer Las vísperas del Fausto, del autor argentino Adolfo Bioy Casares. ¿Me ayudas, María? Con todo gusto, Gaby. Dice así. Las vísperas del Fausto. Adolfo Bioy Casares. Esa noche de junio de 1540, en la Cámara de la Torre, el doctor Fausto recorría los anaqueles de su numerosa biblioteca. Se detenía aquí y allá, tomaba un volumen, lo hojeaba nerviosamente, volvía a dejarlo. Por fin escogió los Memorabilia de Jenofonte. Colocó el libro en el atril y se dispuso a leer. Miró hacia la ventana. Algo se había estremecido afuera. Fausto dijo en voz baja: un golpe de viento en el bosque. Se levantó, apartó bruscamente la cortina. Vio la noche, que los árboles agrandaban. Debajo de la mesa dormía señor. La inocente respiración del perro afirmaba, tranquila y persuasiva como un amanecer, la realidad del mundo. Fausto pensó en el infierno. 24 años antes, a cambio de un invencible poder mágico, había vendido su alma al diablo. Los años habían corrido con celeridad. El plazo expiraba a medianoche. No eran todavía las 11. Fausto oyó unos pasos en las escaleras. Después, 3 golpes en la puerta. Preguntó: ¿quién llama? Yo, contestó una voz en que el monosílabo no lo descubría. Yo. El doctor la había reconocido, pero sintió alguna irritación y repitió la pregunta. En tono de asombro y de reproche contestó su ayudante: yo, Wagner. Fausto abrió la puerta. El ayudante entró con la bandeja, la copa de vino del Rin y las tajadas de pan y comentó con aprobación risueña lo adicto que era su amo a ese refrigerio. Mientras Wagner explicaba, como tantas veces, que el lugar era muy solitario y que esas breves pláticas lo ayudaban a pasar la noche. Fausto pensó en la complaciente costumbre que endulza y apresura la vida. Tomó unos sorbos de vino, comió unos bocados de pan y por un instante se creyó seguro. Reflexionó: si no me alejo de Wagner y del perro no hay peligro. Resolvió confiar en Wagner sus terrores. Luego recapacitó. ¿Quién sabe los comentarios que haría? Era una persona supersticiosa, creía en la magia, con una bella afición por lo macabro, por lo truculento y por lo sentimental. El instinto le permitía ser vivido. La necedad, atroz.
Fausto juzgó que no debía exponerse a nada que pudiera turbar su ánimo o inteligencia. El reloj dio las 11:30. Fausto pensó, no podrán defenderme, nada me salvará. Después, hubo como un cambio de tono en su pensamiento. Fausto levantó la mirada y continuó, más vale estar solo cuando llegue Mefistófeles. Sin testigos me defenderé mejor. Además, el incidente podía causar en la imaginación de Wagner, y acaso también en la indefensa y racionalidad del perro, una impresión demasiado espantosa. Ya es tarde, Wagner, vete a dormir. Cuando el ayudante iba a llamar a señor, Fausto lo detuvo y con mucha ternura despertó a su perro. Wagner recogió en la bandeja el plato del pan y la copa y se acercó a la puerta. El perro miró a su amo con ojos en que parecía arder, como una débil y oscura llama, todo el amor, toda la esperanza y toda la tristeza del mundo. Fausto hizo un ademán en dirección a Wagner y ambos salieron. Cerró la puerta y miró a su alrededor. Vio la habitación, la mesa de trabajo, los íntimos volúmenes. Se dijo que no estaba tan solo. El reloj dio las 12 menos cuarto. Con alguna vivacidad, Fausto se acercó a la ventana y entreabrió la cortina. En el camino de Finsterwalde vacilaba, remota la luz de un coche. Huir en ese coche, murmuró Fausto y le pareció que agonizaba de esperanza. Alejarse, he ahí lo imposible. No había corcel bastante rápido ni camino bastante largo. Entonces, como si en vez de la noche encontrara el día en la ventana, concibió una huida hacia el pasado. Refugiarse en el año 1440, o más atrás aún, postergar por 200 años la ineludible medianoche. Se imaginó al pasado como una tenebrosa región desconocida, pero se preguntó, si antes no estuve allí, ¿cómo puedo llegar ahora? ¿Cómo podía él introducir en el pasado un hecho nuevo? Vagamente recordó un verso de Agatón, citado por Aristóteles. Ni el mismo Zeus puede alterar lo que ya ocurrió. Si nada podía modificar el pasado, esa infinita llanura que prolongaba del otro lado de su nacimiento era incansable para él. Quedaba todavía una escapatoria. Volver a nacer. Llegar de nuevo a la hora terrible en que vendió el alma a Mefistófeles. Venderla otra vez y cuando llegara por fin a esta noche, correrse una vez más al día del nacimiento. Miró el reloj. Faltaba poco para la medianoche. Quién sabe desde cuándo, se dijo, representaba su vida de soberbia, de perdición y de terrores. Quién sabe desde cuándo engañaba a Mefistófeles. ¿Lo engañaba? ¿Esa interminable repetición de vidas ciegas no era su infierno? Fausto se sintió muy viejo y muy cansado. Su última reflexión fue, sin embargo, de fidelidad hacia la vida. Pensó que en ella, no en la muerte, se deslizaba como un agua oculta, el descanso. Con valerosa indiferencia postergó hasta el último instante la resolución de huir o de quedar. La campana del reloj sonó. Bioy Cázares, Adolfo, Las vísperas del Fausto, Historia prodigiosa, Buenos Aires, MC, 1961, de las páginas 165 a las 168. ¿Qué te pareció la lectura, María? Ay, Gaby, pues me gustó mucho porque me recordó un libro que leí hace tiempo que se llama Fausto, de Goethe. Qué gusto que lo hayas identificado, y era mi propósito al leerlo. Y a su vez, el libro de Goethe está basado en otro de Marlowe llamado La trágica historia del doctor Fausto, publicado en 1620. Ay, qué interesante, Gaby. Aquí podemos reafirmar lo que hemos visto en clases anteriores sobre las relaciones entre los textos y sobre cómo una historia puede ser reinterpretada por diferentes autores en momentos distintos de la historia y en diferentes tipos de texto. Efectivamente, María. Y ahora sí, vamos al tema que nos ocupa. Pues yo ya estoy más que lista, Gaby. Bien, pues en esta clase complejizaremos el esquema de planeación de la carta de opinión que iniciamos la semana pasada e iniciaremos la escritura del borrador. ¿Qué te parece? Muy bien, Gaby. Repito, yo ya estoy más que lista. ¿Y qué necesitaremos para trabajar el día de hoy? Vamos a necesitar tu cuaderno, libro de texto de español, diccionario y lápiz o pluma para tomar nota. Muy bien. Y antes de continuar, para recuperar lo visto en clases pasadas, me gustaría, María, que me respondieras las siguientes preguntas. Y en casa les pido que hagan lo mismo, por favor. ¿Una carta de opinión utiliza un lenguaje formal o informal? ¿Y por qué lo consideran así? Yo sé. Formal, Gaby, porque está dirigida al director de una publicación, al autor de un artículo o bien a la sociedad en general, y con el propósito de compartir una opinión sobre un determinado tema o hecho noticioso. Muy bien, María. En casa, ¿coinciden con esta respuesta? Ahora, según lo que hemos visto,
¿consideras que es un texto periodístico y por qué? No, Gaby, porque aunque está hecho para publicarse en periódicos o revistas, no es un tipo de texto que sea propio del periodismo, sino un espacio que las publicaciones brindan a los lectores para que puedan estos expresarse. Muy bien, María, lo tienes muy claro. Y antes de continuar, me gustaría compartir con ustedes un artículo de la Convención Americana de los Derechos Humanos. El artículo 13º de la Convención Americana de los Derechos Humanos dice: todo el mundo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho incluye la libertad de recabar, recibir e impartir información e ideas de todo tipo, más allá de cualquier frontera, ya sea oralmente, por escrito, por impreso, bajo forma artística o a través de cualquier otro medio. Considérenlo, o al escribir su carta de opinión, y de lo que hemos visto, María, ¿qué otras cosas necesitan tomar en cuenta nuestras niñas y niños para escribir su carta de opinión? Pues son varias, mi querida Gaby. La primera es que aborde un tema específico de actualidad. La segunda, que utilice lenguaje formal. La tercera, que cuente con una estructura compuesta por entrada, cuerpo y conclusión. Muy bien, María. ¿Y qué debería contener cada parte de la estructura? En la entrada, la presentación de los hechos, del tema o el problema a tratar. En el cuerpo, la enunciación o presentación de algunos elementos argumentativos, aunque los argumentos no son imprescindibles al dar una opinión, tal como nos lo has explicado. Y en la conclusión, el remate, que puede ser un juicio de valor, una recomendación o bien el resumen de lo expuesto. Por ejemplo, ¿verdad? Muy bien, María. En casa, ¿comparten sus mismas observaciones? ¿Pueden reformularlas o enriquecerlas? Háganlo, se los recomiendo, y tómenlas en cuenta para redactar su borrador. ¿Ya vamos a empezar la escritura, Gaby? Ya, María, pero antes quiero que me digas si ya elegiste cuál será el tema de tu carta. Por supuesto, Gaby, no fue fácil, porque después de la nota que traje la clase pasada estuve buscando diferentes notas sobre la labor de los maestros y también de los padres de familia para apoyar a los estudiantes en diversos lugares del país, y descubrí historias muy inspiradoras, así que me costó mucho trabajo elegir, pero al final me quedé con la nota de la Conviteca, aunque creo que allí hay mucho para expresar en los diferentes medios, iniciativas para la preservación de nuestras lenguas indígenas y cómo la comunidad educativa ha incidido en ello, por ejemplo. Muy buena elección, María. Y sí, sería muy interesante identificar qué se está haciendo en estos tiempos en las escuelas bilingües y promover que se difundan este tipo de acciones en los distintos medios. Tal vez a nuestros estudiantes en casa les llame la atención el tema. Y bueno, ahora que lo tienes claro, te pido que llenemos la tabla que se encuentra aquí atrás de nosotras, y en casa les recomiendo que hagan una tabla parecida para su propia carta de opinión. Leamos la tabla, María, y vayámosla respondiendo. Por supuesto, Gaby. ¿Cuál es el propósito de tu carta, María? Pues el propósito de mi carta es expresar mi punto de vista sobre la iniciativa Conviteca. Muy bien, entonces lo voy a anotar aquí. Expresar mi punto de vista sobre la Conviteca. Es que es muy emocionante y además yo ya estuve visitando muchos pueblitos que están alrededor de Comitán, y es que sí se hacía falta una iniciativa de ese estilo, porque pues no todos tienen la fortuna de, como quienes vivimos en las zonas urbanas, de tener todos los servicios. Claro que sí, María. Muy bien. ¿Y quiénes serán quién será el destinatario? Pues es el director de la publicación, Gaby, porque creo que él puede promover lo que yo quiero proponer al final de mi carta, pero no me voy a adelantar, al rato se los voy a decir. Muy Con bien. paciencia. Ya lo anotamos aquí. Y pues excelente, María. Y en casa les pido que vayan llenando su tabla con la información del tema o hecho que seleccionaron. Ahora, María, ¿qué incluirías en la entrada de tu carta? Pues primero diría quién soy, me presentaría, y también diría el motivo de mi carta, que es expresar mi gratitud hacia la labor que todos los maestros de México están haciendo en favor del aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes, utilizando, claro, el ejemplo de la Conviteca. Muy bien.
Aquí vamos a ponerle expresar mi gratitud. Sí. Y es que este es solo un ejemplo, pero hay tantos a lo largo de todo el país que estaría increíble que nos mandaran en un comentario, por ejemplo, si ustedes conocen a algún profesor o algún padre de familia que esté haciendo alguna acción para apoyarlos durante este tiempo, pues será muy bien recibida aquí en Aprende en Casa. Nosotros queremos saber qué es lo que están haciendo para garantizar su educación. Muy bien. Y ahora, María, ¿qué sería lo que colocarías en el cuerpo? Pues me enfocaré en mencionar de manera muy breve y general situaciones diversas y retos que enfrentan los profesores, los estudiantes y sus familias. Y a través del ejemplo de la Conviteca, destacar las iniciativas y formas creativas en que los profesores han elegido superar todas las dificultades. Muy bien, situaciones diversas de los profesores, los estudiantes. Y es que es muy bueno en este momento, pues, hacer notar todo el esfuerzo que han estado haciendo. Claro. Porque, como decía al inicio de la clase, Gaby, o fue la clase anterior, ¿cuándo lo dije? Que ante tantas noticias tan feas, es bueno a veces animarse y ver un rayito de esperanza y decir, ay, está esta iniciativa o está esta otra, y ya casi vamos a salir, y hay que seguirnos cuidando para ya regresar pronto a las aulas. Y ahí vamos, y tener esperanza, y seguir animándonos todos los días. Sí. Claro, y sobre todo esto que decía, superar dificultades y tener una actitud positiva. Sí. Muy bien, María, me parece un planteamiento adecuado. ¿Y qué colocarías en el cierre o conclusiones? Pues por eso irá dirigida al director, porque le propondré, ay, hasta me emociono, le propondré promover más este tipo de notas y artículos para que las personas estemos enteradas del esfuerzo que hacen docentes, padres y estudiantes por la educación de las niñas y los adolescentes, y también los niños, y también de los jóvenes. Y esto a lo largo de todo el país. Y quizá aprovecho el espacio para solicitar que se difundan noticias relacionadas con las acciones que desde la educación se han hecho por la diversidad lingüística y cultural de México, que también hacemos aquí en Aprende en Casa. Muy bien, María. Pues hasta aquí nuestros estudiantes en casa y tú están listos para redactar el borrador de la carta de opinión. Les pido que lo hagan para que lo revisemos en la siguiente y última clase de esta práctica social del lenguaje y podamos ver los mecanismos para su publicación. Pues excelente, Gaby. Yo ya me voy a poner a escribir poco a poco esta carta de opinión y pues ojalá que sí me hagan caso, porque creo que es muy necesario, Gaby, que se sigan difundiendo este tipo de noticias y también inspirar a otros a que también tomen la iniciativa de mejorar la educación. Así es, María, coincido contigo y definitivamente esta tablita les va a servir para organizar todo lo que van a escribir en su carta de opinión. Y el día de hoy, María, pues complementamos la planeación de la carta de opinión que hicimos la semana pasada, definiendo qué incluiremos en cada parte del texto. Además, recordamos lo que necesitamos tomar en cuenta al redactar este tipo de texto. ¿Hay algo que quieras complementar, María? Sí, Gaby, de hecho sí. Solo recordar que lo más importante de este tipo de textos es la opinión y que, como lo hemos visto en las sesiones anteriores, existen dos tipos de opinión. Anoten en sus libretas. La primera es la informada y la segunda es la desinformada. La primera se diferencia de la segunda porque es subjetiva, es decir, se basa solo en ideas y creencias que no son comprobables, mientras que la informada se sustenta en argumentos que le dan veracidad y objetividad. Sin embargo, los textos de opinión aceptan el uso de ambos tipos de opiniones. María, muy buena información y es muy relevante lo que compartes. El uso de un tipo de opinión de otro o de ambos tendrá que ver con el propósito de nuestra carta. Así que espero hayan tomado nota de esto que María nos acaba de mencionar. Sí, Gaby. Oye, y solamente para que los niños en sus casas, en el momento en el que quieran repasar el tema, ¿en dónde lo van a encontrar? En su libro de texto. Bien, pues si tienen duda, pueden revisar a lo largo de todas las páginas de su libro de texto en la práctica social correspondiente, pero de manera más concreta también lo tenemos en la página 119,
que fue lo que les comentamos al inicio, ya para empezar a redactar su borrador. Ahí lo pueden revisar. Y también les hemos recordado que si por algún motivo no pudieron ver alguno de los programas, pueden revisar en el portal de Aprende en Casa 3 y también ahí pueden revisar alguna información. Yo los invito a que estos formatos que hemos llenado en la clase anterior y en esta, ustedes puedan realizarlos en sus cuadernos y con esto tengan claridad, sobre todo antes de empezar a redactar ya propiamente su carta de opinión. Así es, y una última recomendación, en el momento en el que ustedes tengan libre y también hasta como un poco de esparcimiento, revisen periódicos, revistas, para que vean en estas cartas que se mandan y en este espacio que se da la opinión, revisen cómo son el tipo de opinión, cómo está estructurado efectivamente e intenten identificar cuál es la presentación del tema, cuál es el cuerpo, ¿no? O, pues sí, el cuerpo de la carta y finalmente cuál es la conclusión. Y van a ver que, por ejemplo, las conclusiones son diversas. Hay quienes solamente quieren emitir su opinión o quienes hacen efectivamente peticiones o quienes piden cosas muy específicas como, por ejemplo, ¿no? que se cambie algún tipo de información o que sean más estrictos en cómo se da la información, etcétera. Pero revísenlos y así también ustedes se darán una idea de cómo escribir su carta de opinión. Claro que sí. Y esta recomendación que les está dando María, pues también es para que ustedes al revisar periódicos, revistas, pues tengan a su alcance diferentes noticias. Recuerden que María eligió su noticia de la Conviteca y a partir de ahí es que empezó ya a estructurar la manera en que va a redactar su carta de opinión. Entonces ustedes tienen esa libertad de elegir entre varios temas, entre varias noticias, aquella que resulte de su interés y de la que ustedes deseen opinar algo. Así es. Y por ejemplo, a mí una de las dudas que me surgía era de cuál debía ser la longitud de mi carta de opinión. Y al estar revisando diferentes medios, me di cuenta que podía ser de cualquier longitud. Hay algunas que solamente son 2 párrafos a lo mejor, y en esos 2 párrafos se respeta la estructura que vimos en la sesión de hoy. Y hay otras en las que, por ejemplo, las revistas pues pueden hacer una carta completa, como de una cuartilla completa o a lo mejor más, dependiendo del medio en el que se vaya a consultar las cartas de opinión. Pero recuerden, entre más cartas lean y vean, mayor facilidad tendrán al momento de redactar su propia carta. Así es, María. Y sobre todo también, ya al momento de estar redactando, no olviden tener a la mano libro de texto, su diccionario, también si tienen duda en la escritura de alguna palabra. Entonces, todo esto que hemos estado abarcando a lo largo de estos programas seguramente les ha servido bastante y ya se encuentran listos en estos momentos para empezar a redactar su carta de opinión. Así es, pues Gaby, muchísimas gracias a ti por acompañarnos y a las niñas y niños que desde casa nos permiten acompañarlos en su aprendizaje. Muchas gracias, Gaby. Al contrario, María, a ustedes. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con el inicio del borrador de la carta de opinión de lengua materna de 6º grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como la maestra Gaby y yo. Nos vemos, hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos, flexionamos rodilla, 90. Bien, exactamente. Arriba, muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien, exactamente ahí. Muy bien hecho, Yair. Ahí bien, una más. Bien, otra más. Bien trabajado, respira. Bien, una más. Bien, descansamos. Movemos nuestros piecitos, movemos los pies, nos relajamos, respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla, nos vamos a parar derechos,
juntos los pies y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas, nada más vamos a elevar, exacto, nuestros talones. Bien hecho, exactamente. Ese es, muy bien. Derecho, elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas, sin flexionar, cuida, no flexionar rodillas. Bien, otra más. Perfecto, ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones, bien. Muy bien. Nada más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien, una más. Otra. Ok, Irving, nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás y lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro y nos paramos derecho y hacemos la elevación de talones. Arriba, eso, utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio, muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro, elevación, sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro, nuevamente las ponemos en posición. Las puntas hacia adentro de los pies. Nuevamente, bien, exacto. Paramos, descansamos, respiramos. Acuérdense de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.